arrancamos Ciudad Capital con este primer tema que te proponemos en esta noche, que tiene que ver con la matrícula 2016 y un problema que no es nuevo y ahora ellos me lo van a confirmar, que tiene que ver con los cupos, con los bancos, sobre todo en los colegios primarios, en los colegios privados, y en dos niveles, en el nivel inicial, la famosa salita de 5 y el nivel primario. Me acompañan esta noche, Germán Falo, director provincial de Educación Privada, y también Patricia Munier, secretaria general del SADOP. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, gracias por estar los dos acá esta noche. No, por favor. Bueno, yo decía recién un problema que no es nuevo, porque en realidad todos los años, siempre a Germán lo solemos consultar desde que ocupa este cargo, a esta altura del año por esta realidad. Una situación que no es nueva, pero una situación que preocupa a muchos papás, que el nene termina la guardería, el jardín de infantes, quiere anotarlo en salita de 5 en un colegio y se encuentra con que ya no hay cupos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la verdad que, primero que nada agradecerte la posibilidad que tenemos de charlar sobre esto, porque como decís bien, es una preocupación muy grande para las familias. Nosotros tenemos desde el Ministerio de Educación algunos tips, digamos, como para orientar esta preocupación, que en realidad tiene mucho que ver con la ansiedad propia de las familias, tiene mucho que ver con una preocupación que se da a veces antes de tiempo. Y orientamos diciendo que hay una fecha que está establecida por calendario que nos permite a nosotros ordenar un poco este tema de la ansiedad y este tema de la necesidad de bancos, porque en la práctica, y en particular en la gestión privada, cuando uno mira las matrículas de la sala de 5, en este caso que vos mencionabas, o el primer grado, en realidad hay una cierta armonía, porque en realidad no es que hay muchos bancos en sala de 5 y ninguno o muy pocos en primer grado, sino que todo lo contrario, está bastante equilibrado. Lo que suele ocurrir es que los padres comienzan casi una carrera desesperada, muy temprano, muy pronto, quieren encontrar urgente su lugar. Probablemente algunas escuelas por distintos motivos son especialmente buscadas, y lo que nosotros les sugerimos como para calmarlos un poco es decir, hay un momento determinado en el año que están establecido por calendario, que son las fechas de inscripción. Si tienen paciencia, si esperan ese momento, luego se resuelve, porque en la práctica todos los niños y las niñas son ubicados. Hay un equipo que está preparado para eso en el Ministerio de Educación, que ayuda a encontrar los lugares en los casos en que no se encuentra. Y también una salvedad: nosotros en este caso vamos a hablar particularmente de enseñanza privada, pero lo hacemos en forma articulada o coordinada con el equipo del Ministerio que trabaja con la parte de enseñanza estatal, de manera de garantizar, que es un poco la función que tenemos desde el Estado, de garantizar un lugar para todos los niños de la provincia. Germán, recién usted decía, arrancan ahora en diciembre las inscripciones. Exacto, las inscripciones a partir del 14, ¿no? Del 14 al 18 de diciembre, esto está muy claro. Nosotros insistimos con las escuelas porque la verdad que las escuelas no siempre son lo obedientes que quisiéramos en este sentido. Yo le diría que no son muy obedientes, y ahora vamos a charlar también con Patricia, porque hay algunos colegios que ya han mandado una notita diciendo están cerradas las inscripciones, porque va un tío, un primo a preguntar, yo lo puedo anotar a mi hijo, a mi hija, y ya te dicen, pero estoy hablando de julio, estoy hablando de junio, de agosto, que dijeron ya no hay más lugar para el 2016. Más allá de que usted dice que hay un calendario por parte del Ministerio de Educación de la provincia que arranca recién el 14 de diciembre, pero la realidad en el día a día es otra, y eso digo, ustedes lo reconocen. Antes de escuchar un poco la opinión que tiene Patricia, que conoce mucho sobre el tema, nosotros reconocemos obviamente que hay algunas escuelas que no decimos que no cumplen la norma para no ser demasiado digamos estrictos tal vez, sino que lo que decimos es que tal vez para facilitar esta ansiedad de los padres anticipan algo que debieran esperar al momento de diciembre para decirlo. Si todos acordáramos con esto, de que hay una fecha, hay una semana en donde todo el mundo puede inscribir a sus niños y sus niñas, nos daríamos cuenta de que la cosa es mucho más simple, porque en esa semana estamos todos abocados a resolver los problemas que se presenten, podemos facilitárselos, y eso nos llevaría a tener una mayor tranquilidad en el tema. De todos modos, sí, la verdad que reconocemos que muchas escuelas no lo hacen, no lo cumplen, frecuentemente estamos insistiendo para que así lo hagan, pero es una realidad que
tal vez se da esta tensión entre la ansiedad, la pregunta del padre permanente. Sí, la presión que se ejerce hacia la dirección y hacia la institución. Una respuesta demasiado apresurada, sí. Tal vez, sí. Nosotros podríamos incluso ser mal pensados e intentar explicar que en las escuelas adelantan las inscripciones porque es una forma, es una fuente de ingresos también, ¿no? Digamos, la inscripción y demás. Con lo que se cobra por matrícula. Claro, y los padres que se desesperan por el lugar para sus hijos. A nosotros en esta cuestión nos preocupan dos situaciones puntuales. Una es que nosotros entendemos que el crecimiento de la matrícula en las escuelas privadas debió ser acompañado por mayor presupuesto para educación privada, digamos, porque entendemos que podría estar la posibilidad de crear más cargos, más horas, porque esto tiene que ver con la segunda preocupación, más grave aún, y que es que tiene que ver con nuestras condiciones de trabajo. Cuando no hay lugar en las escuelas, los empleadores por lo general lo que hacen es agrandar los cursos. Alumnos. Y esto implica que en lugar de tener cursos con 20 alumnos, como recomiendan distintos organismos que tienen que ver con la educación, nos encontramos con cursos de 40 a 50 chicos. En muchos casos. Entonces, esa situación no beneficia al docente, va en contra de sus condiciones de trabajo y no apuesta a la calidad educativa, porque digamos, la calidad tiene que ver también con la atención personalizada de los alumnos. Es cierto que los padres eligen a la escuela privada, determinadas escuelas privadas, por distintas cuestiones, porque es la escuela del barrio, porque es la escuela donde los padres fueron alumnos, porque es confesional, porque tiene determinadas asignaturas programáticas y extraprogramáticas y demás. El tema es, nuestra preocupación es, más allá de la intención y de la preocupación de los padres y de los alumnos, también hay que atender la situación de los docentes. Y en este caso es, para nosotros, exclusiva responsabilidad de los empleadores de la cantidad de alumnos que tienen por curso, porque más allá de que los empleadores argumenten que el ministerio no me crea cargos u horas, que podría hacerlo si habría más presupuesto, es el empleador el que admite, el que tiene derecho a admisión, ellos dicen tener, el que admite la cantidad de alumnos. Y esto redunda directamente, no solamente en las condiciones de trabajo, sino que finalmente en la propia salud del docente. Es interesante esto, Germán, que mencionaba recién Patricia, digo, desde el Ministerio de Educación, más allá del tema de la creación de cargos, ¿cómo se puede en cierta forma, a ver, la palabra no es vigilar de cerca, pero sí en cierta forma que no esté pasando esta realidad, que es una realidad y una problemática que viven a diario los docentes de las escuelas privadas, que frente a la falta de cargos, frente a la falta de bancos, se hacen hipercursos, megacursos, que es muy difícil, no solamente para el docente, sino también para el propio chico, ¿no? Sobre todo estamos hablando de niños muy pequeños que arrancan su ciclo lectivo y su ciclo de iniciación escolar. La pregunta concreta es, digo, el Ministerio, ¿cómo puede actuar de contralor en esta función? Bueno, en la práctica, Patricia mencionó varios temas, ¿no? Nosotros tenemos un equipo de supervisión que está abocado justamente a todo lo que tiene que ver con el control, por decirlo de alguna manera, en realidad la fiscalización, lo establece la Ley de Enseñanza Privada para no solamente lo que tiene que ver con la cantidad de matrículas, sino con todas las cuestiones pedagógicas, institucionales, legales. Esto nos permite a nosotros hacer un seguimiento y un acompañamiento, que en realidad tiene también el objetivo no solo de garantizar lo que tiene que ver con el derecho del alumno, sino también garantizar que se cumplan todo lo que la ley a nosotros nos pide, que también de alguna manera cuidemos, que es el derecho de los docentes, pero también el poder anticipar algunas cuestiones que tienen que ver con crecimientos excesivos de la matrícula y demás. En ese sentido, nosotros lo podemos de alguna manera demostrar en lo que ha sido el trabajo de este último tiempo, al menos de los últimos 8 años que nos ha tocado estar en la gestión, que se ha reducido notablemente esta mega matrícula que ustedes plantean en algunos de los niveles. Sobre todo nos preocupaba mucho en el primer ciclo de la primaria, donde nosotros hemos bajado sustancialmente, ya no existen estos mega cursos y demás, porque hay un acompañamiento, hay un seguimiento, y en los casos en que ha sido necesario y que son escuelas que reciben el aporte del Estado, se han promovido de alguna manera algunos desdoblamientos cuando esto ha sido
digamos, fundamental hacerlo, ¿no? ¿Y esto cómo se baja? Digo, creando nuevos cursos, nuevos cargos, o dejando chicos afuera del sistema de educación privada. Eso está claro que no, y el equilibrio entre lo que es los porcentajes de educación de gestión estatal y privada, eso es muy interesante para que lo sepamos, se vienen manteniendo, si bien hay que analizarlo nivel por nivel, hay una realidad que es nivel superior y nivel secundario ha crecido más la matrícula en el ámbito estatal que en el ámbito privado, y sí es verdad que en el nivel primario hay sostenido en el tiempo un mínimo crecimiento en el ámbito de la gestión estatal, privada, y en los jardines de 5 aún sigue siendo mayor la matrícula, el porcentaje de crecimiento en enseñanza privada. Por eso digo que es importante analizarlo por los niveles, pero también hay una realidad, que es que la matrícula en general no está incrementándose de forma exponencial, por decirlo de alguna manera, sino que hay un crecimiento sostenido y mínimo de la matrícula, lo que nos permite planificar. Hoy tenemos algunas dificultades en lo que es jardines de 4 años, que ustedes saben que ahora es obligatorio, y se está trabajando en un tema, digo, acá en esto hay que decirlo también, hubo una anticipación, el Consejo Federal había acordado el 2016 como fecha de universalización de la sala de 4 años, y una ley presentada por el Ejecutivo Nacional lo adelantó de alguna manera al mes de octubre del año pasado, lo que nos puso a todos un poco a contrapelo de la situación, y estamos trabajando. Ahí sí hay una necesidad fundamental de seguir creciendo, pero mientras tanto los niños de ninguna manera pueden quedar fuera del sistema. Se sostiene ese equilibrio entre lo público y lo privado, se sostiene un crecimiento sistemático, a veces en la gestión privada, a veces en la gestión estatal. Nosotros lo hacemos como un todo y se va analizando territorialmente. Sí, además en el tema de la matrícula ha influido algunas otras cuestiones que han pasado y que tienen que ver con cuestiones institucionales y pedagógicas, que es el tema de la inclusión. Nosotros no podemos hablar de inclusión en cursos superpoblados, digamos. Y eso también condiciona, no digamos negativamente, digo, para poder incluir tenemos que ser respetuosos también del número de alumnos, porque un docente no puede realmente trabajar con aulas rebalsadas de alumnos y atender con seriedad todo lo que le corresponde. Tomé nota cuando arrancabas hoy, Germana, a hacer tu explicación con la primera pregunta que te hacías. Decías, hay escuelas que son especialmente buscadas en la ciudad de Santa Fe. ¿Cuál es el análisis que cada uno de ustedes hace de esto? Porque es cierto que cuando uno le consulta a un papá o a varios papás, tengo amigos que ya están sus hijos iniciando la escuela primaria y todos buscan el mismo colegio, y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué tiene ese colegio que no tenga otro? Digo, ¿es una cuestión de tradición de Santa Fe? ¿Por a dónde pasa? Puntualmente nosotros lo que vemos es que hay algunas escuelas que son buscadas por el tema del horario. La amplitud del horario, empiezan más temprano y terminan más tarde, hace que para los papás que trabajan les facilite la cuestión de la organización familiar. Y lo que nosotros vemos también es que los padres buscan mucho las escuelas que son del barrio, digamos, ¿no? Entonces, la cercanía al hogar, que le implica que no tengan que trasladarse con transporte escolar y demás, más allá de las cuestiones que puedan significar de un, entre comillas, prestigio para los padres, nosotros no creemos que pase por esa cuestión. Me parece que pasa más por una cuestión de organización familiar, de horarios, de cercanía, de perfiles. No todos los padres eligen una escuela confesional, entonces las que no lo son tienen hay muy pocas hoy por hoy. Hay pocas, y entonces a mí en la mente se me vienen 2 o 3 nomás, pero digo, hay muy pocas escuelas. Hay pocas. Sí, tenemos que tener en cuenta que acá hay una realidad, Patricia lo mencionaba, territorial, ¿no? Muchas familias eligen por su cercanía a su domicilio y otras por su cercanía al trabajo. Muchas veces el trabajo está centrado justamente en el casco urbano o en el microcentro. En el microcentro hay pocas escuelas, tanto de gestión privada como de gestión estatal. Después, si nos acercamos a los barrios, ahí el número varía considerablemente. Yo le agregaría a tu pregunta, coincido con Patricia que mucho tiene que ver esto. Hay algo de lo tradicional, yo particularmente creo que hay algunas instituciones que tienen un tema de mi padre fue a la escuela, mi abuelo fue a la escuela, mis tíos y hay algo de lo tradicional, y me parece que también hay algunos otros elementos que nosotros estos ya se han estudiado de alguna manera a través de algunas investigaciones que se han hecho, que tiene que ver con
algunas características que buscan los padres en general, que tiene que ver con la contención, que tiene que ver con un sector sociocultural, por decirlo, similar, y que tienen que ver con alguna cuestión de esto de me contaron, me dijeron, y esto tal vez tenga que ver con algo de fama, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, también son modas los colegios. Eso, me da esa sensación, digo, es como que por algunos años todo el mundo apunta a esta institución educativa y a los 5 años cambia y todo el mundo apunta a aquella institución educativa. Sí, hay que reconocer también que la mixtura, es decir, casi prácticamente han desaparecido las escuelas de niñas o de niños solos. Entonces la mixtura también hizo que sea otra nueva opción, digamos, ¿no? Los padres. De todos modos, esto no es solo para el ámbito de la gestión privada, sino que para para la gestión estatal también, a la hora de elegir una escuela, se ponen en juego todas estas cuestiones que mencionabas, ¿no? Tengo una última pregunta y medio rapidito porque ya los tengo que despedir. Estamos frente a un cambio de gobierno. Bueno, se confirmó en las últimas horas que la ministra Claudia Balaguer va a seguir en esta nueva gestión del gobernador electo Miguel Lifchi. Consultarle, en su caso, Germán, si ustedes van a llevar, a este nuevo gobierno provincial esta preocupación de la creación de cargos, y a Patricia, bueno, consultarles en la próxima paritaria de cara al 2016 va a ser uno de los puntos a pedir. Sí. Bueno, primero las damas. Muy bien, así me gusta. Sí, obviamente, nosotros, digamos, en la paritaria no solamente planteamos cuestiones que tienen que ver con lo salarial, sino con las cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo. Este tema de la cantidad de alumnos, entre otras cosas, tiene que ver con las condiciones en las que trabaja el docente diariamente, y tiene que ver, porque resulta finalmente en temas que tienen que ver con la calidad educativa. Obviamente que nosotros trabajamos y apuntamos a que estas cuestiones se puedan resolver, que no pasen solamente por una cuestión presupuestaria, sino que se puedan resolver de otra manera. Pero bueno, digamos, seguramente esa será la inquietud de la paritaria docente. Nosotros lo que puntualmente nos preocupa de la enseñanza privada este año, y por supuesto seguir haciendo el año que viene, es avanzar en el tema de los escalafones internos y del concurso, que es el reclamo que venimos haciendo y demás, que también redunda en una cuestión de calidad educativa. Insisto en este tema de la calidad porque es el tema con el que todo el mundo, digamos, se apropian los discursos, todo el mundo habla, pero después no sabemos bien de qué estamos hablando cuando hablamos de eso, ¿no? Así que seguramente se va a hacer un reclamo nuestro. Si bien yo no creo que la ministra lo ha dicho, seguramente Miguel Lifchi, que ha sido elegido gobernador, será quien anuncie el nuevo gabinete, y hasta no tenerlo completo aparentemente no lo va a anunciar. Sí, después de las elecciones, pero bueno, ya hubo algunas definiciones. Sí, nosotros tenemos un claro mandato, tanto del gobernador actual como de la ministra, de continuar nuestro trabajo hasta el último día en las mismas ejes que entendemos van a continuar en la próxima gestión, que tienen que ver con, bueno, justamente inclusión socioeducativa, calidad educativa y la escuela como inclusión social, y todo lo que tiene que ver con creación de cargos, el enfoque paritario, lo que tiene que ver con lo presupuestario y demás, continuarlo en la línea. Nosotros vamos a dejar al 10 de diciembre un balance de toda la cuestión, una evaluación profunda, como para que quienes continúan o las nuevas autoridades puedan tener a disposición todos los elementos para tomar las decisiones que sean necesarias y prepararse de cara a lo que seguramente es el inicio de clase como un momento trascendental y la apertura formal, por decirlo así, si bien la paritaria está abierta casi durante todo el año en distintas comisiones, la apertura formal de una nueva paritaria en el próximo año, ¿no? Germán, Patricia, gracias por haber venido hasta acá a charlar un rato con nosotros en Ciudad Capital. Gracias a ustedes. Hacemos la primera pausa, enseguida volvemos, quédate con nosotros.